días de nuevo a nuestra clase de nuestro curso de cálculo diferencial de la clase de la semana 11. Vamos a abrir acá para todos. En esta clase vamos a completar la parte de la regla de la cadena, pero antes vamos a recordar que fue todo lo que hicimos en la clase antes, la semana pasada. Estábamos estudiando reglas de derivación de funciones reales a valores reales para que el título no quedara tan grande. Acuérdense que teníamos los objetivos, reglas de derivación, resumen y bibliografía. La bibliografía es la misma bibliografía que tenemos, el resumen es qué es lo que se espera. Que después de esta clase nosotros podamos tener todas las reglas de derivación claras para derivar funciones reales a valores reales, por lo menos las algebraicas. Aquí tengo que comentarles cosas porque las funciones se dividen en dos tipos, algebraicas y trascendentes. Las trascendentes, ¿cuáles son? Las algebraicas las nombro después porque son más familiares, pero las trascendentes son las funciones logarítmicas, exponenciales y trigonométricas. Son las trascendentes. Las algebraicas son todo lo que tiene que ver con polinomios, suma, resta, multiplicación y división de polinomios. ¿Ok? Y eso es importante diferenciarlo porque eso cambia la situación de lo que hemos estudiado antes en álgebra a lo que estamos estudiando ahora en cálculo. Entonces, el objetivo es estudiar los teoremas que nos dan las reglas de derivación de funciones reales a valores reales. Entonces empezamos con una continuación de la clase de la semana 9, donde estudiamos derivada por definición de funciones reales en general, ¿ok? Menos las trascendentes. Entonces empezamos con las reglas. Primera regla, la derivada de una constante, cero en cualquier parte. ¿Ok? Eso tienen que aprendérselo así como se los estoy diciendo y como se los he dictado. Derivada de una constante, cero. Listo. Y ya sabemos por qué. ¿Ok? Segunda regla. Es la regla de la potencia. La derivada de una potencia es igual a x a la n, es igual a n por x a la n menos 1. Entonces vamos a empezar a escribirlo en nuestra clase acá y vamos a recordar para tenerlos presentes. ¿Dónde estoy? Reglas de derivación. Esto tienen que aprenderlo de memoria para que sea un proceso netamente mecánico. ¿Ok? 1, tenemos que la derivada de una constante es igual a 0 para todo C en R, perdón, para todo C en R constante. Después tenemos la regla de la potencia que nos dice que perdón, derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Ahí dice para todo número entero, pero nosotros vimos en la clase cuando hicimos la explicación que eso sirve para cualquier número racional y ese número tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque es la excepción, cae en el caso anterior. Entonces vamos a la parte de la explicación. ¿Por qué cae en el caso anterior? Porque x a la 0 es la derivada de 1 y la derivada de 1 es 0 porque 1 es una constante, que es una constante, un número. Y la otra manera de acordarnos siempre de derivar, recuerden que lo estoy implementando a partir de este año o este curso, utilizar dos colores acá. Entonces el n baja a multiplicar y se le resta 1. Por eso es que nos queda n por x a la n menos 1. ¿Está claro? Muy bien. Después, ¿cuál es la siguiente regla? La siguiente regla es la derivada de una constante por una función. ¿Qué significa eso? Perdón, la derivada, sí, derivada del producto de una función por una constante o la derivada de una constante por una función. Entonces, eso lo podemos comprobar con la regla del producto. Pero la regla lo que nos dice es que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces vamos a escribir acá
para que se familiaricen, tengo una constante por una función, no tengo que colocarle nada porque obviamente el signo dice que como no depende de X, es una constante. Cierro acá mi corchete, entonces, ¿qué pasa? Que la constante sale fuera de la derivada. O sea, esto nos queda la constante por la derivada de la función. Y aquí vamos a agregarle también el hecho de que para todo X, perdón, para todo C en R constante. ¿Qué significa esto? Que las constantes salen fuera de la derivada. Después, allá quién es el que está dormido. 4. Derivada de una suma, suma de las derivadas. Vamos a ponerlo acá. La derivada de f de x más g de x, eso es f de x más g de x. Y si aplicamos para la resta, funciona igual. Y entonces decimos que la derivada de una suma algebraica de funciones es la suma algebraica de las derivadas. ¿Ok? Esa es la regla número 4 que tenemos acá. ¿Ok? Estoy aquí. ¿Ok? Y después vienen, entonces, ahora cambia la situación. ¿Por qué? Porque viene derivada de un producto. Aquí le puse una X, pero no me gusta. Debí haberle puesto otra cosa, pero derivada de un producto. Entonces, aquí cambia la situación, porque la derivada de un producto no es el producto de las derivadas. Y ese es un error muy típico. ¿Ok? Acuérdense del Freshman Dream. Solamente para acordarlo, lo voy a borrar después. El Freshman Dream, freshman en una universidad en Estados Unidos es un estudiante de primer año. Franklin, esta es la segunda vez que te llamo la atención y estoy grabando. Y voy a consignar el audio como evidencia, ¿ok? Que te agradezco. Igual, ¿por qué no se cambian de una vez después? El Freshman Dream es el hecho aquel famoso de que A más B a la n quisieran que fuera a la n más b a la n. Pero eso solamente funciona cuando n vale 1. Ok. Y ustedes saben que si n vale 2, entonces queda el bitrinomio cuadrado perfecto. Igual pasa con la derivada de un producto. No es el producto de las derivadas. Es f de x por g de x. Tenemos así y lo queremos derivar. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. Primero apréndanselo como yo les digo y después cámbienlo a su forma. Después que ustedes dicen, ok, ya sé conducir el auto, ahora lo conduzco a mi manera. Mientras tanto, apréndanlo así, porque tienen la mala costumbre de a veces escuchar y ponerlo al revés, y entonces viene la confusión, y ahí es donde se equivoca. ¿Ok? Después la sexta regla corresponde a la derivada de una fracción de funciones. Comúnmente se le puede decir división, pero realmente no es división. Es simplemente una fracción de funciones que tenemos ahí. Pero vamos a llamarlo como lo llama todo el mundo, porque si no, entonces la gente no me entiende cuando yo digo estas cosas extremadamente precisas. ¿Ok? Gracias. Ok. Ajá, entonces, si tenemos f de x sobre g de x y lo queremos derivar, aquí es donde es peor aún todavía que el caso de, ya de una vez, ey, a veces encuentro. Ahorita no. Entonces, volviendo acá, aquí cambia también la situación,
¿Por qué? Porque la derivada de un cociente, la derivada de una fracción de funciones, no es la división o el cociente de las derivadas. También cámbiese de una vez. Voy a pasar a otra gente de aquí. La doctora Morales está allá afuera. Cuando los vea por ahí, que yo los vaya sacado de clase, los va a reportar. Se me cambian de puesto Cruz y el otro. Entonces, volviendo al punto, tienes f' de x, perdón, la derivada de eso que está ahí, o de ese cociente, de esa fracción, derivada del numerador, y léanlo así, por favor, porque tienen la mala costumbre de decir primero y segundo. Si nosotros escribimos en forma lineal de izquierda a derecha, y si yo tengo acá una expresión arriba y otra abajo, la pregunta que yo me hago es ¿quién es el primero y quién es el segundo? No hay primero y segundo aquí. Eso es para los chinos, los lenguajes asiáticos que escriben de arriba a abajo. Ahí sí hay primero y segundo. O sea, eso para que ustedes vean que yo tengo que pensar todo eso para explicárselo a ustedes. Entonces, derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos, y aquí cambia toda la estructura, todo se rompe. El numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Fíjense que yo utilizo corchete y paréntesis como signo de agrupación, como siempre. Ok, hasta ahí, eso es lo que nosotros hemos practicado, por lo menos. Pero después, y aquí viene el cuento interesante del asunto, cuando nosotros estamos desde primaria, empezamos con los números y nos aprendemos los números consecutivamente y todo. Después empiezan las sumas, la resta, la multiplicación. Subimos de nivel, vienen los números negativos, después vienen las fracciones, después vienen los números irracionales, y entonces estamos subiendo de nivel, vienen los polinomios y las mismas operaciones que nosotros teníamos con los números las tenemos con polinomios, hasta que llegamos a funciones. Cuando llegamos, perdón, cuando llegamos a funciones, resulta que esto es la carencia que tenemos acá. Resulta que hay una nueva operación que no existía antes con los números en absoluto, pero que se puede definir con las funciones, que es la composición de funciones. ¿Esto para qué? Para poder hablar de la última regla, que es la regla de la cadena. Entonces voy otra vez a explicar. Composición de funciones. Voy a, voy a poner la situación ideal. Voy a considerar sean f y g, o vamos a poner los comas de r en r, dos funciones reales. Esto en español es lo que está escrito aquí en símbolos a valores reales. Entonces, la composición de la función g con la función f, denotada por G0F en ese orden, en X, vamos a ponerlo así primero, vamos a dejarlo así, G0F, y repito, se lee G compuesta con F, y después voy a explicar por qué está definida por. Entonces le escribo G compuesta con F de X es F de G de X. ¿Ok? Así.
¿Y por qué se lee de esa manera? Porque la primera que se aplica es la función g. De ahí es que nace la situación de las funciones inversas. Qué sé yo, donde sea biyectivas, etcétera, etcétera. Ya. Este es el otro que está cayendo también. Ok, y voy a agregar algo porque aquí hay que tener consideraciones, pero donde sea posible. Donde sea posible considerar eso que está ahí. No voy a entrar en detalles con respecto a eso. ¿Ok? Entonces, aquí hay que notar que en esta situación tenemos dos funciones que están involucradas y se utiliza ese simbolito ahí que parece un cero. Entonces llamamos entonces f en este caso es la función externa y g es la función interna. Esta situación de reconocer quién es externa y quién es interna, no solo tenemos que aplicar acá, sino que tenemos que aplicarla, vamos a aplicar para un caso de integración que se llama sustitución el trimestre que viene en el curso de cálculo integral. Y hay que reconocer quién es la interna para aplicar eso. ¿Ok? Muy importante esta parte que está acá. Entonces, ¿para qué es esa definición que tenemos ahí? Precisamente para hablar de la última regla que nosotros necesitamos para derivación, que es la regla de la cadena. Yo siempre estoy meditando todos estos detalles y todas estas observaciones que yo les estoy diciendo a veces, que son bien importantes, y entonces pregunto, ¿por qué a veces no me hablan correctamente? Entonces, en particular, ¿por qué a veces me dicen regla, cadena o esto y el otro? Y yo estoy rompiéndome la cabeza buscándole para que ustedes me hablen correctamente y después, como profesionales que quiero que sean y que se están formando. Entonces, si yo hablo de cadena, regla cadena, supongo que ya tengo una cadena. Listo. Regla cadena, la cadena es el sujeto o el sustantivo, listo. Pero si yo le involucro lo que es en la preposición, estoy hablando de castellano, involucro la preposición y el artículo del objeto correspondiente y digo regla de la cadena, ¿qué significa esto? Que lo que quiero en cierta forma es encadenar algo. Por eso, y esto también es nuevo, porque yo me la paso dándole vuelta y mejorando ver las explicaciones. Por eso se llama regla de la cadena, no se llama regla cadena o cadena sola. Porque una cadena, yo no tengo cadena ni uso nada de eso. Es una unión de eslabones unos con otros, pero eso no tiene sentido. ¿Okay? Por ejemplo, Diego tiene una que se llama una esclava, que es una cadena circular, ¿sí o no? ¿Ok? Eso se llama cadena. Esto que yo estoy tratando de explicar no se llama cadena, ni tampoco se llama regla cadena, pues si no fuera la regla del sustantivo. ¿Ok? Cadena. La regla de la cadena, ¿qué significa esto? Que es una cuestión de encadenamiento. Y la regla de la cadena lo que nos dice es que la derivada de la composición de la función f con la función g, y aquí estoy utilizando primero esta parte que estoy utilizando acá es la función, en este caso la composición de g con f, que obviamente por definición es f de g de x, que es la que quiero derivar. Entonces esa regla lo que nos dice que la derivada de esa composición es la derivada de la función externa evaluada en la función interna multiplicado por la derivada de la función interna. Ahí está el encadenamiento. Por cada función interna tengo que aplicar ese mismo razonamiento que tenemos aquí. Pero como yo sé que tenemos cierta falencia con respecto a esta operación,
Para poder practicar esto, vamos entonces a ir poco a poco utilizando la manera de reconocer quién es la función interna y quién es la función externa. Ok, entonces, primero vamos con el ejemplo que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos, y escriban solamente h de x igual a esta expresión que está aquí. Diez minutos. No vaya. Vaya. Listo. Ok. Entonces, una vez escrito, y después vamos a otros ejemplos y vamos a ir complicando la situación. Una vez escrito, es el ejemplo que, el ejemplo 11. Vamos a ponerlo aparte. Ok. Ejemplo 11. En la clase de la semana número 10. Entonces tenemos la función h de x igual a una expresión, ya un segundito, 12, gracias, gracias, 2x al cubo, 5x cuadrado, más 4 a la 10. Ok. Fíjense que, ¿para qué es todo lo que estamos haciendo? Precisamente para que al derivar sea más fácil. No vayan a pensar, y esta es una idea errónea de la gente que creen que las matemáticas son para complicarnos la vida. Al contrario, las matemáticas son para arreglarnos la vida más bien. Entonces, el matemático, en vez de complicar, lo que siempre está buscando es mejorar y hacer las cosas más. Entonces llegaron los computistas, aprendieron algo de matemática, empezaron la programación y empezaron a romper su propia regla. Que lo que sirve no lo arregla. Entonces se la pasan actualizando lo que no deberían estar actualizando, en vez de estar ampliando. Entonces esa es la idea que tiene el matemático. Si sirve, no lo arregles. Ok, entonces, ¿qué viene este comentario acá con respecto a eso? Hay una manera natural de hacer eso, que se llama en matemáticas, también tiene una expresión así, se llama fuerza bruta, que es agarrar y desarrollar eso. Pero desarrollar eso involucra muchísimo tiempo. ¿Por qué? Hay que aplicar el binomio de Newton para una expresión como esta. Vamos a escribirlo así, solamente para que vean a más b a la n. En este caso voy a colocar a más b a la 10. Solamente para que sepan nada más que eso se puede. La sumatoria desde k igual 0 hasta 10 de número combinatorio 10k a la n menos k por b a la k. En este caso nuestro n vale 10, entonces le pongo 10 acá, y aquí le pongo menos k y aquí k. Entonces nuestro a resulta que tendría que tomar, como tengo tres términos acá, tengo que tomar dos primero y uno después. Y eso es una cosa inmensa a mano. O sea, que no tienen ni idea, perdón, de cuán largo puede ser a mano. Obviamente se puede hacer, pero viene la pregunta natural. ¿Cuánto tiempo voy a perder en eso? Y después que lo haga a mano y que haya perdido tanto tiempo, dije, ¿qué ganamos haciendo eso de esa manera? Esas son las cosas que tenemos que pensar, ¿ok? ¿Cuánto tiempo voy a perder? Y después, ¿qué gané? Gané algo. Ya sé multiplicar, ya sé esto y el otro. Lo que se fue, prácticamente perdimos el tiempo. Pero hay una manera muy corta de hacer hallar esa derivada, porque nos están pidiendo la derivada de x.
Después de hacer todo ese desarrollo tenemos que derivar lo otro. Ok, ahora nosotros podemos matar dos pájaros de un solo tiro utilizando la regla de la cadena. No ella. Bueno, el caballero. Ok, vamos a escribirlo bien para que se vea. Ok, resulta que ese desarrollo es una monstruosidad. No tiene ni sentido poner un ejercicio por el desarrollo ahí. Freddy, van dos veces, Freddy. Cámbiate de puesto. Voy a empezar ya a perder paciencia porque ya la garganta me está picando. Entonces, la idea es lo siguiente, que matar dos pájaros con una sola piedra, no tener que desarrollar y sí derivar. Entonces, si yo veo esto así, tendría entonces que hacer el desarrollo, pero el desarrollo es la primera opción, esa no funciona, claro que funciona, pero no sirve para lo que nosotros queremos. Queremos es facilitarnos las cosas. Ahora, observemos acá, en cierta forma, ¿qué es lo que tenemos? Es una función metida dentro de otra función. Entonces, hay que reconocer, y aquí hay que empezar a equivocar, ¿ok? Hay que reconocer que tendríamos que tener dos funciones. Vamos a llamar f, por costumbre, siempre la función externa, no sé quién es en este momento, y g, por costumbre, la función interna. No sé quién es en este momento, eso es lo que vamos a especular a ver. Entonces, ¿quién proponen ustedes que sea la función externa? O vamos a cambiar la pregunta. ¿Quién propone ustedes que sea la función interna? Ok, vamos a escribir acá esta opción. 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4. Vamos a darle las gracias a Ángela porque sí está correcto. Ángela, ¿cómo llegaste tú a esa conclusión? Ok, pero otra vez la pregunta. Ok, ¿por qué llegaste? ¿Cómo llegaste tú a la conclusión en efecto que esa era la función interna? ¿Cómo lo intuitivamente, qué crees tú que te llevó a eso? A decidir que esa es tu función interna. Lo más intuitivo son los paréntesis. Qué buena respuesta, me gusta. Vamos a ver esta posición que les voy a dar hoy a ustedes. Imagínense que ustedes quisieran calcular h de un número. Un número, por favor. Dos. Ustedes quieren calcular esto. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Sí, pero ¿qué significa sustituir? Eso es lo que yo medio escuché por ahí. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Si ustedes, yo les pido ese número y te dan la calculadora en la mano, por cierto, que alguien dejó una calculadora aquí, no sé de quién es, pero aquí se la pongo acá. ¿Quién quiere ser el valiente para hacer ese cálculo ahí? Larín, que estaba el primero de hoy. Ah, y así se le quita la molestia de... Ajá, ¿qué es lo primero que tiene que hacer ahí usted? Si yo les pido ese número en la calculadora, cuénteme, calcúlemelo pues. ¿Necesita saber en qué va a sustituir? No. Le estoy pidiendo que me calcule h de 2 y h es esta función que está aquí. Diego. Ajá, pero ¿cómo lo hace? Explíqueme cómo lo hace. Eso es lo que yo quiero llegar. Ajá, ¿cómo lo evalúa pues? Esa es la pregunta. No abriendo paréntesis, pero si tiene la calculadora, métela acá. Allá, compañero. ¿Cómo hace usted para calcular? Aquí tiene la calculadora y búsqueme ese número, el pie, por favor. Ajá. Váyame diciendo, ¿qué hace usted? Pongo el 2, luego abro paréntesis, coloco el 2 y Ok, luego pero vamos a suponer que la calculadora de repente no es tan científica como ustedes están y como yo y todo programador.
sino que yo les pido el número ahí, ¿cómo lo calculo? Sin ese paréntesis. Elevo primero lo que tengo que elevar al cubo y al cuadrado, para después multiplicar y por último sumar o restar. Eso es lo que estoy preguntando. Gracias. Eso es lo que estoy preguntando. Para poder calcular este número, tenemos que agarrar, lo primero que tenemos que agarrar es el número y elevarlo al cubo, por un lado. Después el número y elevarlo al cuadrado, también por otro lado. Después multiplicar aquí por 2. Después aquí multiplicar por 5. Voy a quitar este momentáneamente. Ok. Y después a todo esto, después este resultado que tengo aquí, le resto este resultado que tengo aquí, le sumo 4. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué estaríamos haciendo? Prácticamente lo que estaríamos haciendo es evaluar en dónde. Evaluar 2 en este polinomio que está aquí. ¿Está claro? Después que yo hago todas esas operaciones, que en resumidas palabras es evaluar en ese polinomio, es que entonces agarramos y ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos después a ese resultado? Elevan a la 10. ¿Qué resultado era? 8 por 2, 16. Menos 20 me da menos 4. ¿Sí o no? Más 4, 0. Uy, qué suerte. 0 a la 10. ¿Sí o no? Queda 0 después. Entonces, lo que estoy colocando con esa situación de los colores es precisamente la idea que cómo se reconoce quién es la función interna y quién es la función externa. Entonces, según lo que hemos visto acá, habiendo reconocido quién es la función interna, entonces quién es la función externa. X a la 10. Perfecto, muy bien. Esa es la manera de reconocer esto. Entonces, ¿qué significa esto? Y aquí vamos a las dos maneras de interpretar la situación. Bienvenido de vuelta. ¿Ok? Entonces, vamos a ilustrarlo y vamos a comprobarlo y así se van a ir acostumbrando. Si se equivocan, hay maneras de ver si está correcto o no. Y es lo que vamos a hacer en este momento, que es lo que nos va a ayudar para que nosotros tengamos éxito a la hora de aplicar la regla de la cadena. Vamos a aplicar la definición. G compuesta con F. ¿Ok? Y aquí el subconsciente no me traiciona porque yo no lo he engañado. O sea, siempre lo voy a escribir correctamente porque esa es la definición. G compuesta con F de X es igual a F de G de X. Entonces, hay dos maneras de analizar o pensar la situación que tenemos ahí. Una es pensar de esta manera, que así fue como lo encontramos. ¿Qué le hace F a X? Lo eleva a la 10, ¿sí o no? Entonces, lo puedo ver de esa manera. Puedo ir así, aplicando F a G. ¿Qué le hace F a X? Lo eleva a la 10. Entonces, ¿qué le hace F a G? Lo eleva a la 10 igualito como lo hacía con X. Entonces yo agarro mi G de X y lo elevo a la 10. ¿Está claro? Después ahora, sabiendo que G, ya apliqué F, ahora aplico G. ¿Quién es G? La que propusimos como función interna, que era 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4 a la 10. ¿Está claro? Ahora, ¿eso corresponde con la función dada? Sí. Entonces está bien la interpretación. Todos estamos iguales. ¿Ok? Entonces, esa es una manera. La otra manera es la siguiente. Igual que antes, G compuesta con F de X. Igual, aplico la definición. Ese es F de G de X. Entonces, no voy a aplicar F en este momento, sino que digo, ¿quién es mi G? Mi G es, ¿quién? 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4. Ese es mi G. Y ahora le aplico F a esa expresión. Entonces, si F envía X
a x a la 10, entonces la pregunta es, ¿a dónde envía f 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4? En 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4 a la 10. ¿Corresponde con la función dada? Sí, entonces está bien. Dos maneras de ver la situación. ¿Por qué les estoy insistiendo en esto? Porque obviamente nosotros no manejamos bien esto, entonces ahora tenemos que aplicarlo para la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, habiendo reconocidas quiénes son las funciones, independientemente de eso, necesitamos sus derivadas. Necesitamos sus derivadas. Entonces procedemos. Están f y g ahí. Voy primero con f. La derivada de f es la derivada de x a la 10. Y derivamos. ¿Cuánto es esa derivada? Ajá. ¿Cómo la sacamos? Para que recordemos. Baja el 10 y queda 10 multiplicado por x a la cuarta. Le restamos 1 a esa potencia y nos queda 9. ¿Cierto? Muy bien, perfecto. ¿Está claro? Ok, para g necesito un poquito más de espacio. Entonces voy a bajar un poquito acá. ¿Por qué? Porque tiene más operaciones. Entonces, la derivada de g, ¿quién es? La derivada de quién? De 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4. Ok, ese es g. Vamos a poner bien el 4. ¿Qué pasó aquí? Esto como... Ok, listo. Vamos a escribir bien el 4. Y después que escribamos el 4, ponemos derivada y vamos a practicar la derivada de las operaciones que tenemos. Derivada de una suma algebraica de funciones, suma algebraica de las derivadas. Entonces voy 2x al cubo derivado, menos 5x cuadrado derivado, puedes poner el signo menos por dentro, les va a salir igual, más 4 derivado. Aquí no hace falta paréntesis. Pregunto, derivada de 4, ¿cuánto vale? ¿Por qué? Una constante. Así mismo tiene que razonar todo el tiempo. ¿Hace falta que escribamos el cero después? No, listo, se olvidan de eso. Ok, ahora, ¿qué pasa acá? La derivada, esta constante sale de la derivada, ¿sí o no? Igual que sale esta, como pudo haber salido si le colocamos más, hubiera salido menos 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? 2 por la derivada de x al cubo. Aquí se hace falta paréntesis porque tenemos potencia. Menos 5 por la derivada de x cuadrado. Hace falta paréntesis porque tenemos potencia. ¿Sí o no? Y aplicamos lo que hicimos antes. Esta constante baja y le restamos 1 a la potencia. ¿Sí o no? Igual acá, esta constante baja, esta potencia baja y le restamos 1 a esa potencia. ¿Sí o no? ¿Y cómo nos queda la derivada? La de g. Entonces, la derivada de g nos queda, perdón, nos queda como 2 por 3 por x al cuadrado menos 5 por 2 por x. ¿Sí o no? O sea que nos queda 6x cuadrado menos 10x. ¿Sí o no? Muy bien. Pausa y venimos entonces a aplicar regla de la cadena. 10 minutos, por favor. Bueno, después de esta larga explicación que tenemos acá, precisamente para que se comprenda la situación, entonces vamos a aplicar la regla de la cadena a la función h. Entonces vamos a proceder. La derivada entonces de la función h, que es la derivada de g compuesta con f aplicado a x, entonces es la derivada de la función f evaluada en la g por la derivada de la función g. Entonces, para facilitar las cosas, vamos directamente. Yo voy a escribir primero la derivada de la función g y después me acuerdo de lo otro que falta. Repito, derivada de la función f, la función externa. Derivada de la función externa evaluada en la interna.
Entonces yo aquí puedo escribir la función interna momentáneamente. No tienen que hacerlo así. Acuérdense que esto es explicación para poder entender y después vamos más directo. Voy a escribir la función g. ¿Qué es la función g? 2x al... Uy, se me cayó el caramelito. 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4. ¿Sí o no? Multiplicado por la derivada de la función g que la tenía arriba. Aquí está la función g derivada. Multiplicado. Entonces, ¿quién es la derivada de la función g? 6x al cuadrado menos 10x. Entonces ahora pregunto, ¿quién es la derivada de la función f? La función externa. Es 10 por x a la 9. Entonces, si f, vamos a repetirlo acá para que quede bien claro, porque esta es la más importante. La derivada de la función externa es 10 por x a la 9. Entonces, si f envía a x 10 por su novena potencia, entonces f a dónde envía esa expresión, ese polinomio. Bueno, 10 veces esa expresión, 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4 a la 9, multiplicado por la derivada de la función interna. Y es obvio que yo no voy a pedirles a ustedes que desarrollen eso, porque si no se lo hubiera pedido desde el principio. Entonces ahí queda la derivada. ¿Se dan cuenta? Entonces, supongamos que vamos más directo. El mismo ejercicio, pero un poco más directo. Me avisan cuando lo terminen de escribir. Díganme. Lo que pueden hacer es ordenar y colocar el polinomio cuadrático primero que el otro, pero no vale la pena. Déjenlo así porque así se nota precisamente la derivada, que es lo que voy a hacer como que si estuviéramos más directos. Ok, vamos a bajar este icono acá y vamos a repetir el ejercicio para que quede. Entonces, otra vez, no le voy a colocar el título, sino voy a colocar de una vez, perdón, h de x igual a quién? 2x al cubo menos 5x cuadrado menos 4 a la 10, si mal no recuerdo, ¿sí o no? Más 4, ok, ¿sí o no? Además, vamos a escribirlo aquí porque ese 2 no me gusta. Más 4, ¿sí o no? A la 10, ok. Entonces, supongan que les piden esa derivada con el nombre que sea. Estoy tomando h precisamente para que se reconozca como una composición de una función externa f y una función interna g. Entonces utilizo corchete, porque adentro tengo paréntesis. 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4. Acuérdense lo que le dijo Ángela con respecto a los signos de agrupación, paréntesis. ¿Está claro? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo debemos pensar? Ok, entonces voy a tomarlo en verde. Emerson, que esta es la segunda vez, Emerson, que me te he puesto. Entonces, volviendo al punto acá, y precisamente ustedes son precisos. Ustedes interrumpen la clase justo en el momento más importante, siempre. Se lo son, pero de un certero 100%. Para acá. Volviendo al punto acá. Entonces, tenemos que reconocer cuál es la función interna. Entonces, en este caso, nuestra función interna es esta que está acá. Y observamos entonces lo mismo que hicimos antes. Tenemos una potencia. Entonces, voy a quitarle el color verde, porque lo tengo reservado, y voy a utilizar el color rojo por la función interna, para llamar la atención. Y entonces, independientemente de que esa sea la función interna, que lo es, por supuesto, aquí tenemos ese elemento o esa expresión elevado a la 10. Entonces aplicamos la regla de la potencia. ¿Qué significa esto? Que esta potencia baja y le restamos 1. ¿Sí o no?
¿En dónde? En la expresión que estamos considerando. ¿Qué significa esto? Que esto nos va a quedar 10 por esa misma expresión, 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4 elevado a la 9. Pero resulta que eso en rojo es una función interna, entonces todavía nos falta la derivada de esa función interna. ¿Ok? Y tenemos entonces ya más directa la situación. ¿Está claro? Obviamente tenemos que derivar esto, pero ya fíjense que nos queda 10 que multiplica 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4 a la 9 multiplicado por ¿quién? Por lo que hicimos antes. La derivada de 2x al cubo menos la derivada de 5x cuadrado más la derivada de 4. Pero la derivada de 4 es 0, este 2 sale fuera de la derivada, este 5 sale fuera de la derivada y nos queda lo que ya hicimos antes, que estamos repitiendo. Y fíjense que ya vamos más directo, después de haber entendido quién es la función externa y quién es la función interna. 10 por 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4 a la 9, que multiplica ¿quién? 2 por x al cubo derivado menos 5 por x cuadrado derivado. Y aquí, perdón, entonces aquí baja la potencia como antes y le restamos 1. Baja la potencia como antes y le restamos 1. ¿Ok? ¿Y cómo nos queda entonces? Por fin. Ya eso lo habíamos hecho. Pero vamos a escribirlo. Entonces, esto es, ¿quién? 10 por 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4 a la 9, que multiplica 2 por 3 por x al cuadrado menos 5 por 2 por x. ¿Ok? Y esto nos queda aquí. Vamos a escribirlo una línea más acá. 10 por 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4 a la 9, que multiplica 6x cuadrado menos 10x. Y si queremos especificar la derivada de h, es precisamente 10 por 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4 a la 9 por 6x cuadrado menos 10x. Donde esta expresión que está acá es la derivada de la función f evaluada en la función interna, y esta expresión que está acá es la derivada de la función interna. Eso es todo. Dígame. Sí, evaluada en x, pero ahí no la estoy evaluando en x, la estoy evaluando en g, que es la expresión que tenemos ahí. ¿Está claro? ¿Sí o no? Entonces, por eso es que dice que la regla de la cadena es la derivada de la función externa evaluada en la interna multiplicada por la derivada de la función interna. ¿Ok? Y ahora lo que queda es hacer ejercicios. Y podemos ir más o menos directo, pero siempre ayudándonos con las derivadas individuales. ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? Ok, entonces vamos a ver si hay otro ejercicio por acá. Por ejemplo, este ejercicio. Escriban el H. Tú no puedes estar al lado de ella. Tú no puedes, en esta clase, estar al lado de ella. ¿Listo? ¿Sí o no? Ok, entonces vamos acá. Ese es el ejercicio 12 y después hay otros ejercicios por ahí. Y obviamente van a aparecer más ejercicios. Ejemplo, tenemos
tenemos la función h de x dada por 1 sobre x menos 1, menos 2. Menos 2. Menos 2 sobre 2 sobre x menos 1 elevado a la quinta o a la 5. Es igual. Aquí hay libertad de cómo trabajar eso. Pero esa libertad nos la da la manera que nosotros escribamos la expresión. ¿Okay? Entonces, yo voy a buscar la manera más fácil siempre de escribir esa expresión. Entonces, tenemos a esa h que está ahí. No la voy a tocar ni la voy a... ahí. Te voy a ponchar. Otra manera de escribir esa expresión que ustedes crean ahí, no importa, que se equivóquense. ¿Cómo podemos escribir esa expresión que está ahí de otra manera? Y probamos. Dígame. Raíz no aparece raíz por ninguna parte. Podemos subir, ¿quién? El x menos 1. Entonces, si ustedes quieren subir el x menos 1, es obvio que si está en el denominador, lo van a subir al numerador. Y al subir al numerador debe aparecer con potencia. ¿Y qué potencia tiene abajo? Y ahora entonces queda menos 1. Y ahora aplico acá a la 5. ¿Sí o no? Muy bien, perfecto. Estoy absolutamente de acuerdo. Y gracias, Ángel. ¿Está claro? ¿Sí o no? Y ahora, una vez hecho esto, como esto ahora es un producto, podemos tomar la potencia para cada uno de los factores y decir 2 a la 5 multiplicado por x menos 1 a la menos 1 por 5. Solamente para indicar que nos va a quedar entonces menos 5 como potencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ajá. ¿Está claro? Era mucho más fácil. ¿Sí o no? Entonces, ahora para derivar esta función, voy a, en vez de empezar con esta, voy con esta ahora, más fácil. Entonces propongo este cambio. Entonces derivada de 2 a la 5 por x menos 1 a la menos 5. ¿Sí o no? Y derivo. Entonces, 2 a la 5, ¿qué es? Oh, no escuché bien. Para todos. Sin miedo. No. 2 a la 5 no es 0. 2 a la 5 es 32. Pero 32, ¿qué es? Una constante. Entonces aplicamos la regla de la derivada de una constante por una función. ¿Qué significa esto? Que la constante sale, vamos a ponerlo con el color correcto. La constante sale fuera de la derivada. Entonces nos queda 2 a la 5 que multiplica x menos 1 a la menos 5 derivado. ¿Ok? Entonces observemos, ¿cuál es la función externa? ¿O cuál es la función interna? Una respuesta. Función externa, función interna. Interna no sería, no. Interna es x menos 1. ¿Ok? X menos 1 es la función interna. ¿Y cuál es la función externa ahí? La potencia. Entonces aquí aplicamos la regla que nosotros hemos hecho. Esta potencia baja y le restamos 1. Entonces, ¿cómo nos queda la derivada? Vamos a escribirlo en la línea de abajo porque no tengo espacio. Quiero que me quede completo.
Entonces, nos queda, vamos a ponerlo por acá, 2 a la 5, baja el menos 5 y queda x menos 1 a la menos 6. Menos 5 menos 1 menos 6, ¿sí o no? Ajá. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos derivado la función externa y la hemos evaluado ya en la interna. Falta algo. La derivada de la función interna. Gracias, Carlos. Entonces es la derivada de x menos 1. Y entonces procedemos a derivar eso. Entonces esto ahora nos da menos 5 por 2 a la 5. Pueden, si quieren, calcular ahí. Les da 2 a la 5 es ¿cuánto? 32 por 5, ¿cuánto nos da? Eso tiene que multiplicar. 32, 10 y 150, 160, ¿sí o no? Menos 160 multiplicado por x menos 1 a la menos 6, el signo es importante acá. Y entonces nos queda aquí adentro, derivada de x sin paréntesis menos derivada de 1. Entonces no hace falta corchete, pongo paréntesis. Derivada de x menos derivada de 1. Ajá, derivada de 1, ¿cuánto vale? ¿Por qué? Y la derivada de x, ¿cuánto vale? 1. Perfecto. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 160 por x menos 1 a la menos 6 multiplicado por 1, pero eso no altera nada. Entonces queda menos 160 por x menos 1 a la menos 6. Y escrito en fracción, ¿cómo lo puedo escribir? Menos 160 sobre x menos 1 a la 6. Y tienen que acostumbrarse a esos movimientos ahí. ¿Está claro? Antialérgico. Yo también tengo antialérgico. Ok, vamos a ver cómo lo hicimos en la presentación. Que fíjense que fui un poquito más directo. Aquí reconocimos la función externa, la función interna, las derivamos y hice la composición. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Entonces, acostúmbrense a las dos maneras para que lo hagan más directos por ahí. ¿Ok? Ahora, vamos a revisar lo que teníamos de la clase, la propuesta de la clase de la semana número 10, que yo le cambié el nombre. Eso fue lo que recibimos. Y aquí dice semana 5, o sea que eso está... Ok, aquí hacen una demostración de la derivada por definición de la función constante, regla de potencias. Ok, aquí la raíz, aquí está no sé, ¿de qué? Una constante por una función, la suma y la resta, está mezclando de minúscula con mayúscula, el producto, pero no hace la demostración del producto ni la del cociente, que tiene su trucazo. La de la regla de la cadena, ok, aquí. Este está bastante fácil, ¿no? Está mezclando mucha notación ahí. Ok, vamos a buscar una más interesante por aquí. Esta, la B. Vamos con la B. Mi caso perdido. Listo. ¿Puedo? Eso ya lo subí al portal, ¿oyeron? Esta mañana. Vamos a cambiar acá. Ejemplo,
Vamos a poner el ejemplo B. No sé cuál, por ejemplo B. Ejemplo B. Dice, ¿qué nombre tiene? F. Ok, vamos a cambiar el nombre. Y vamos a ponerle H. H de X es igual a raíz que cúbica X cuadrado menos 1 al cuadrado. Así como está. ¿Sí o no? Ok. Ya solamente les voy a preguntar cómo lo quieren. ¿Detallado, explicado o quieren ir más directo? Ok, si quieren ir más directo, tienen que manejar las potencias bien. ¿Qué significa esto? Que quiero esa expresión como potencia de esta base. 2/3, perfecto, muy bien. Esa es la potencia. El índice es el denominador de la potencia fraccionaria y en la potencia que está dentro del índice, que no corresponde al índice, es el numerador. ¿Está claro? Lo tienen que manejar bien. Ya pasamos precálculo, ese precálculo nuestro hace rato. Álgebra lineal, Baldor, estamos en cálculo. O sea, tenemos que manejar eso bien, de ahora en adelante. Entonces la derivada de h ahora es más fácil verlo acá y de hecho tienen que verlo de esa manera porque directo no les va a salir tampoco bien si no manejan bien la suma de fracciones. Entonces voy a utilizar corchete acá, x cuadrado menos 1 a las 2/3 y vamos a derivar esa expresión. ¿Quién es la función interna? Siempre pregúntese quién es la función interna. X al cuadrado menos 1. Si no estamos claros, pregúntense qué es lo primero que tenemos que hacer si vamos a evaluar en un número. Tengo que agarrar ese número, elevarlo al cuadrado y restarle 1. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Esa es la función interna. Entonces, subrayen su función interna. Como los voy a hacer, los voy a indicar acá. Esta es la función interna. Entonces, ¿qué significa esto? Después que tenemos que esa es la función interna, entonces la potencia nos da la función externa. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos la potencia a multiplicar y le restamos 1. Eso no es tan directo. ¿Ok? Cuando bajamos la potencia 2/3, tomamos la base y le restamos 1, que queda ¿cuánto? 2/3 menos 1, ¿cuánto queda? ¿Cuánto? 1/3. Sí, menos, perdón, menos 1/3. Ok. Menos 1/3. ¿Sí o no? Ahorita vemos por qué. ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta ahí? Si hacemos y razonamos de esta manera, ya tenemos la derivada de la función externa evaluada. Entonces no tenemos que estarnos complicando la vida. ¿Qué nos faltaría? La derivada de la función interna. Listo. ¿Por qué nos da menos 1/3? Acostúmbrense, esto se lo he enseñado yo varias veces. 2/3 menos 1, se preguntan, ¿cuántos tercios hay en 1? Hay 3/3. Pregunta típica de la que le hacía yo siempre a la gente que le gusta, a mí me gustan los toros, tal y aquel otro. No tiene ni cultura de eso. Y yo preguntaba, ¿cuántos tercios tiene la lidia? Y preguntaba, y la gente no me sabía que son 3/3. El tercio bueno, whatever. Son 3/3. La verdad que no me gusta. Yo aprendí porque me metieron, me llevaban esas cosas, pero no me gustaba. Entonces nos queda menos 1/3. 3 menos 2 da menos 1. ¿Sí o no? ¿Está claro? O 2 menos 3 da menos 1. Ok. Entonces nos falta la derivada de esto. Observen, entonces la función externa
interna, perdón, es x cuadrado menos 1. Y aquí podemos identificar rápidamente a estas alturas cuánto vale la derivada de 2x cuadrado, perdón, de x cuadrado menos 1. ¿Cuánto da? 2x. Correcto. ¿Por qué? Bueno, vamos a sacar la cuenta nada más. Rápidamente, esto nos queda 2 tercios por x al cuadrado menos 1 a la menos 1 tercio por la derivada de quién? De x cuadrado menos la derivada de 1. La derivada de 1, 0. ¿Por qué? Constante. Y entonces nos queda 2 tercios por x cuadrado menos 1 a la menos 1 tercio por 2x, que es la derivada ahí. ¿Sí o no? Ahora, quiero que me escriban eso de otra manera. Vamos acá. Entonces esto nos queda 4x sobre 3 por x al cuadrado menos 1 a la menos 1 tercio. Otra manera de escribir eso. Pucho. Tienen que acostumbrarse porque 4x un tercio. Y ahora lo quiero con raíz. Sin paréntesis, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces x cuadrado menos 1. ¿Está claro? Quieren escribirla otra vez, vamos a ponerla en el fondo. ¿Cuál es la derivada? Ok. La derivada de h, entonces es, como empezamos con raíz, terminamos con raíz. Ok. ¿Hay manera de comprobar eso? Realmente no hay manera de comprobarlo. Hay que utilizar un sistema de álgebra computacional. Vamos a usar GeoGebra. Vamos a revisar la clase. Aquí racionalizar. Pero no está bien, porque esta es la respuesta. Ok, vamos a ver qué nos dice GeoGebra. Salud. ¿Cuál era la función? Vamos a recordar. Raíz cúbica de x cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿sí o no? Entonces vamos acá. Tenemos esta expresión. Potencia, ya va, 2 tercios, ¿no? Fíjense que lamentablemente no puedo introducir la raíz cúbica, tengo que ponerlo en fraccionario. ¿Ok? Entonces a esto le pongo la fracción otra vez. Entonces 2 tercios y ahora la base. Perdón, voy a empezar de nuevo. Fíjense lo complicadito que es la cosa. Vamos a utilizar aquí x al cuadrado menos 1 y ahora aquí utilizo la potencia y la potencia le pongo 2 tercios, así. Y le doy aquí en función, le doy a la derivada con respecto de x. Perdón. Ay, tenía que haber empezado al revés. Voy primero esta y ahora aquí le pongo la potencia 2, ¿dónde está? Tercios. Aquí está. ¿Lo ven? Faltaba un 3 por ahí. ¿Está bien? Está bien. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Lo que pasa es que este lo tiene para simplificar. El 4x acá, el 3 que sacan factor común está aquí y este lo pasan abajo y lo colocan ahí. Miren cómo es la función de derivada. O sea, todo lo que cambia. ¿Ok? Ok, vamos con otro ejercicio.
este. Aquí es x sobre raíz cúbica de x cuadrado más 4. O sea, vamos a empezar a combinar. Tenemos un cociente. Vamos a escribirlo aquí otra vez para que se vea. F de x es igual a x sobre raíz cúbica de x cuadrado más 4. 11:02. 11:02. Ahorita faltan 18 minutos. ¿Listo? Ok, entonces vamos acá. Ese ejercicio, ¿qué letra tiene? El D. Ejemplo D. Que el nombre no importa. Ok, lo voy a dejar como F esta vez para que vean. X sobre la raíz cúbica de x cuadrado menos 4 más 4. No me acuerdo. Más 4. Muy bien. Ok, entonces, la derivada de f es la derivada de esa expresión. X sobre la raíz cúbica de x cuadrado más 4. Antes de derivar, quiero escribirlo de una manera que sea más cómoda para que podamos derivar fácilmente. Es recomendable. Ustedes lo pueden hacer en el camino, pero es recomendable que lo hagan de una vez. ¿Cómo lo podemos escribir esa expresión antes de derivar? No, vamos a dejarlo abajo. Vamos a dejarlo abajo, pero quiero que cambien esa raíz. ¿Cómo escribimos esa raíz? X sobre x cuadrado más 4 a la cuarta. ¿A la cuarta? Un tercio. Perfecto. Ahora que lo escribimos aquí, ¿qué les parece a ustedes eso que está ahí? Parece la derivada de un cociente. ¿Ok? Entonces, la derivada de un cociente, ¿cómo es? Vamos acá. Tan larga como ella sola. Vamos a poner un poquito más de espacio, porque está muy pegado ahí. Entonces, vamos. Derivada de un cociente o derivada de una fracción es derivada del numerador. El paréntesis no hace falta porque no hay potencia. Derivada de x por el denominador sin derivar. Es x al cuadrado más 4 elevado a la 1/3. ¿Ok? Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. X al cuadrado más 4 a la 1/3 derivado sobre el denominador al cuadrado. ¿Ok? Fíjense cómo se complicó la situación. Pero esto es lo más fácil. Entonces, vamos paso a paso. ¿Ok? Entonces, derivada de x. ¿Cuánto? 1. Y si la derivada de x vale 1, es necesario que ponga el 1 acá a multiplicar por la otra expresión. Se lo quitamos. Y escribimos solamente x cuadrado más 4 a la 1/3. ¿Sí o no? Muy bien. Menos x. Entonces, ¿cómo funciona la cosa aquí? Esta potencia baja a multiplicar y le restamos 1. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué más? Hay que saber hacerlo antes. ¿Qué faltaría? ¿Qué falta, Carlos? ¿Qué falta, Luis? ¿Qué faltaría, Ángela? ¿Qué falta?
Lima el pie. ¿Qué falta? La derivada de la función interna, porque esa es una composición. Tienen x cuadrado más 4 elevado a la 1/3. Entonces eso es una composición. ¿Quién es la función interna? Exactamente, entonces baja 1/3. Queda x cuadrado más 4 a la 1/3 menos 1 multiplicado por x cuadrado más 4 derivado sobre x cuadrado más 4 a la 2/3. Vamos a escribirlo así. Ese 4 está muy feo ahí. Vamos a escribirlo mejor. A la 2/3. Aquí irremediablemente tienen que simplificar. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo se va a expandir nuestra fracción. Escribo x cuadrado más 4 a la 1/3. Y lo escribo así porque voy a sumar fracciones. Vamos a sumar fracciones. Entonces queda menos x, ¿ok? X cuadrado más 4 a la 1/3 menos 1, ¿cuántos tercios nos da eso? 1/3 menos 1, ¿cuántos tercios nos da? ¿Cuánto? Menos 2/3. Ok. Pero esta vez lo vamos a dejar arriba, pero aquí viene un 3. X cuadrado más 4 a la menos 2/3. Muy bien. Y la derivada de x cuadrado más 4, ¿cuánto da? 2x. Entonces voy a subir mi línea de fracción. Y entonces tenemos x cuadrado más 4 a la 2/3. Abajo. Ok. Y vamos a aplicar maquillaje ahí. En esa expresión que está ahí. Entonces, procedemos. X cuadrado más 4 a la 1/3 menos, quiero una fracción, entonces arriba queda 2x cuadrado y abajo queda 3 sobre x cuadrado más 4 a la ¿cuánto? No, 2/3 sobre x cuadrado más 4 a la 2/3. ¿Ok? Esta es la grande, ahí está la pequeña. Ok, una pequeña pausa aquí. Ok, entonces tenemos que sumar estas dos fracciones en el numerador y después simplificar eso. Pero si ustedes observan, cuando multipliquemos aquí, que tenemos que multiplicar en cruz, se van a sumar las potencias. Al sumarse las potencias, se va a simplificar más la situación. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Por eso lo estoy haciendo con detalle. Entonces tenemos línea grande y después la de arriba. Entonces, al multiplicar x cuadrado más 4 a la 1/3 por 3x cuadrado más 4 a la 2/3, queda 3 por x cuadrado más 4 a la 3/3, que es 1, porque se suman los exponentes. Menos ¿quién? 2x cuadrado. Y esta es la parte que la gente no ve que es fácil, porque se va a simplificar muchísimo. Y aquí es donde la gente se enreda ahí. ¿Sobre quién? 3x cuadrado más 4 a la 2/3. Sobre x cuadrado más 4 a la 2/3. Fíjense cómo se... Ay, se me movió mi línea, se me movió mi línea de fracción. Y ahora no hay yo cómo devolverla.
Vamos a devolverla aquí. Ahí está. Listo. Entonces, esto va a ser típico. Fíjense que la línea de fracción más grande, más importante, la pongo un poquito más larga. Entonces observen. Y aquí se puede aplicar doble C de una vez. Y entonces nos queda 3 por x cuadrado más 4 a la cuánto. 2 tercios más 2 tercios. Que la potencia es la misma. Y arriba, ¿quién queda? Por factor común, este con este, y nos queda 3x cuadrado más 12 menos 2x cuadrado. Y al final, fíjense cómo nos queda. Y esto es lo sorprendente. X cuadrado más 12 sobre 3 por x cuadrado más 4 elevado a la cuánto. 4 tercios. Perfecto. Vamos a ponerlo bien, para que se vea. Ok. Y una vez hecho esto, quiero la fracción con radicales. Raíz cúbica a la 4. Y ahí está la respuesta. ¿Está claro? Entonces, si uno maneja bien las potencias, puede cambiar de manera directa raíces con exponentes fraccionarios. Con paciencia lo puede hacer. ¿Está claro? Ok, vamos a revisar cuál es la respuesta que tiene ahí. Miren esta respuesta que no factorizó, racionalizó. ¿Ok? ¿Está claro? Vamos a hacer el E con producto, que es más directo todavía. Entonces estamos mezclando todo eso. La semana 13 vamos a ver derivadas de funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Entonces vamos a completar el ciclo. Recuerden que el viernes tenemos prueba corta, ¿no? 1.5 puntos. ¿Cómo va a ser? ¿Listo? Ok. Fíjense que ya están más acostumbrados, familiarizados poco a poco. Este es el ejercicio que, el ejemplo que, ¿qué letra dice ahí? E. Ejemplo E. Nuestra función f de x es igual a x cuadrado. ¿Raíz cuadrada de qué? 1 menos x cuadrado. ¿Así? Ok, antes de hacer cualquier cosa vamos a cambiar eso. Necesitamos la potencia. Irremediablemente necesitamos la potencia. O sea que hay que cambiarlo de una vez. X cuadrado por quién? 1 menos x al cuadrado. A la 1 medio. Muy bien. Entonces vamos a derivar esa función. La derivada de la función f es la derivada de quién? De x cuadrado por x menos 1 menos x, perdón. Fíjense que parece mentira, pero ya vamos directo. 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. Entonces aquí aplicamos la regla del producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Así como lo escribimos en clase en español, ¿ok? Derivada de x cuadrado, ¿cuánto da? Porque baja la potencia a multiplicar y le restamos 1, ¿sí o no? Entonces nos queda 2 por x a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Y 1 como potencia se omite. ¿Está claro?
Y después viene 1 menos x al cuadrado a la 1. ¿Está claro? Más x cuadrado. Y aquí vamos a aplicar regla de la cadena, de la misma manera como hemos hecho antes. La función interna, ¿quién es? 1 menos x cuadrado. Pero aplicamos la regla de la potencia, porque la función externa es raíz cuadrada por 1/2. Entonces, baja la potencia a multiplicar y le restamos 1. Pero eso no es suficiente. Entonces, baja la potencia, 1/2 por x, perdón, 1 menos x al cuadrado, elevado a la 1/2 menos 1. ¿Sí o no? Estoy repitiendo. ¿Qué falta? La derivada de la función interna. De aquí en adelante, cualquier chiste, por la derivada de la función interna. Cualquier cosa, la derivada de la función interna. La derivada de la función interna. ¿Ok? Buenos días. Y por la derivada de la función interna. ¿Ok? Entonces la derivada de 1 menos x cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda acá? 2x. 1 menos x al cuadrado a la 1/2. Más x cuadrado sobre 2 por 1 menos x cuadrado a la cuánta menos 1/2. Y esto lo multiplicamos por la derivada de quién. La derivada de 1 y menos la derivada de x cuadrado, 2x. Ok, tienen que agarrar y escribir ese exponente negativo abajo, operar y después llevar a raíz. Eso es todo por hoy, nos vemos el viernes. Ok, hasta luego, buen día.